Y durante la primera de las discusiones, el primer diálogo alrededor de este tema, se estudió y analizó la obra de Hans Hermann Hoppe, ¿no? Poniendo en relación el tiempo con la política. Muchas veces se habla del tiempo como una cuestión estrictamente económica o con consecuencias económicas, pero Hans Hermann Hoppe lo lleva al estudio de la política y de las formas políticas. ¿Podríamos recapitular un poquito en ese sentido la obra de Hoppe, la contribución, virtudes y defectos de la misma, etcétera? Sí, digo que estamos acostumbrados a medir el tiempo como algo, el tiempo newtoniano, que es el tiempo objetivo medido en segundos y así, y no estamos acostumbrados a ver el tiempo en el sentido subjetivo, en el sentido de cómo el tiempo, la preferencia temporal, afecta a la vida social. El profesor Fernández Dueña apuntó perfectamente cómo el tiempo afecta a la economía, en el sentido que afecta a las tasas de capitalización, determina los tipos de interés naturales que decía Mises, etc. Pero introducirlo a la política ya es ya relativamente más extraño. Hay buenos trabajos al respecto. Alexander, por ejemplo, Time and Public Policy es un buen libro, por ejemplo, que introduce la importancia del tiempo y cómo la política pública afecta al tiempo. Y la obra de Hoppe me interesó en su momento y me sigue interesando porque afecta el concepto de tiempo, el concepto de preferencia temporal a las formas políticas. Las formas políticas normalmente están abandonadas del estudio. Los tratados viejos de política, de historia de las ideas, la historia de las ideas y de las formas políticas. Hoy preferimos hablar de historia de teoría política o de manuales de teoría política. Pero me interesa mucho la forma. O sea, si la república o la monarquía, si un estado central o federal, ese tipo de debates ya no se dan. Claro, si la democracia o no democracia. Hoppe aplica el tiempo para determinar cuál es la forma política más compatible con la libertad. Y ese aspecto es muy interesante. Estamos de acuerdo con él, introduce un nuevo debate en el seno de los estudios políticos y solo por eso estamos de acuerdo con él, ya merece la pena. Claro, marca una agenda que se había perdido. Se había perdido el debate de investigar la forma. Se da, por supuesto, la forma política que hay, la república, y que es la única, así, digamos, tal, y no se debaten las virtudes, los defectos de cada una de las formas políticas. Y eso es muy interesante. Hay como dos cuestiones ahí, ¿no?, que yo veo en la obra de Hoppe, que tanto en inglés como la traducción que hace Jerónimo Molina son muy agradables de leer. Sí. Que es, claro, de un lado el tema de hablar y reflexionar sobre las formas. De otro, desde una perspectiva austriaca, estrictamente austriaca. Sí. Pues hay otros trabajos en la escuela austriaca dedicados al estudio de las formas políticas, o de verdad Hoppe es innovador dentro de la propia escuela, claro, introduciendo este tema y generando como una nueva agenda de investigación, ¿no? Yo creo que lo interesante de Hoppe, la escuela austriaca normalmente es una escuela de economía. Y en todo caso estudia los aspectos políticos de la intervención del Estado en la vida económica. Pero no es una teoría del Estado. Y Hoppe introduce esos temas, aplicando una lógica praxeológica, aplicando una lógica de tiempo, aplicando una lógica de capitalización, introduce ese debate, enriquece otros temas con la perspectiva austriaca. Igual que para mí una de las grandes aportaciones suyas fue introducir elementos de la escuela de Frankfurt en la escuela austriaca, introduce elementos de la teoría austriaca en otras disciplinas, en la sociología, por ejemplo, en otros trabajos que tiene, y en la ciencia política. Entonces, solo por eso, repito, te merece la pena ser estudiado y empezar a investigar si lo que dicen es cierto o no, pero desde luego el debate lo abre. Esa es su aportación. Claro. Claro, si tuviésemos que aclararle a nuestros televidentes el rasgo central de la defensa de la forma política que hace Hoppe, concretamente de la monarquía como forma política, bueno, yo creo que hay un primer debate, ¿no?, que Hoppe no la presenta como una forma política ideal, es una especie de second best, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué es el second best? Porque Hoppe es anarquista, es un anarcocapitalista. Y dice, bueno, mientras no llegue esa sociedad, mientras no se construyan las bases necesarias para que pueda llegar la sociedad anarquista, porque para Hoppe también el anarquismo es una cuestión de futuro, evolutiva. Una cuestión que derivará de un proceso de evolución social. También está planteado en ese libro, cuando habla de élite natural así, la sociedad será tan evolucionada, tan avanzada, que no necesitará de gobierno. Esa es su idea. Pero dice, mientras no llegue eso, y como camino a eso, defiende las monarquías como forma más civilizada que la democracia, digamos, moderna. A diferencia, y esa es su gran aportación. Hoppe no valora la libertad, le es indiferente la forma que tiene. Estamos acostumbrados a asociar democracia con libertad, y puede ser así, pero puede no ser así. Hay ejemplos de sobra en ambos lados. Pero a priori no se puede determinar que una forma política sea más libre que otra. Él dice que la forma que puede conducir a un mayor proceso de civilización, a un mayor proceso de libertad,
es la monarquía. La idea es que en esta casa de estudios solemos enseñar teoría del socialismo y del capitalismo cuando estudiamos a Hoppe, ¿no? Los estudiantes se encuentran con ese trabajo así al principio. Y yo siempre les digo, ese trabajo, además de un análisis de las ideologías a través del estudio de las distintas formas del socialismo, ¿verdad? Estilo ruso, socialdemócrata, democristiano, etcétera, se puede resumir como en 3 palabras clave: contratos, principio de agresión y de no agresión, y obviamente propiedad privada. Sí. Hay esos 3 conceptos, o sobre todo el concepto de contrato, que muchas veces hay contractualismo a la hora de explicar el Estado, y el concepto de propiedad, como algo asociado también al Estado. ¿Existen esos 2 conceptos en el Hoppe que estudia la monarquía y la democracia, o es un Hoppe distinto, digamos? Yo creo que en Nuce está el concepto de contrato, en el sentido que Hoppe parece preferir los gobiernos contractuales, tipo pacto feudal, a través de pactos, al gobierno abstracto, en el cual obedecemos a un ente abstracto llamado Estado, que eso. Pero eso no lo desarrolla mucho. Lo que sí que le interesa mucho es el concepto de propiedad privada. Digamos que el rey o los gobernantes son propietarios, y sus camarillas son propietarios del aparato del Estado y de las rentas que éste produce, a través del expolio, del dominio de la población sometida a su dominio. Lo que viene a decir Hoppe, que es concepto de propiedad privada, es muy importante a la hora de entender el distinto desempeño de monarquías y democracias. Solson dice, claro, que el rey, al ser propietario del reino, tiene interés en que sus cosas funcionen, porque si no funciona su empresa, si no funciona, que no es una empresa exactamente, ahí sí que el principio de agresión se aplica, no es una empresa, pero sí que implica que si sus puentes, sus carreteras no funcionan bien, si no hay seguridad, si no hay una serie de cosas, sus propias rentas también se ven afectadas. Si el pueblo es más pobre, si el pueblo tiene problemas, el rey, como obtiene la renta directamente de ese pueblo, de un pueblo más pobre, solo va a obtener menos rentas. Entonces hay ese interés que dice Hoppe en el libro, a capitalizar al pueblo. Es decir, que el pueblo esté capitalizado, que sea un pueblo bien formado, que sea un pueblo bien dotado de infraestructuras públicas y bien dotado después de personal cualificado. En la medida en que eso se dé, el pueblo será rico, pero también el rey será rico. O sea, tiene un interés directo al ser propietario digamos, de ese aparato, de esa máquina que saca dinero. Claro. Y si esa máquina puede sacar más dinero. Ahora, la monarquía entendida en estilo Hoppe, entonces, es como la patrimonialización weberiana. Al final el Estado es el patrimonio. Es una forma de patrimonialización, sí. Claro, o sea, el Estado sería propiedad privada, una especie de patrimonio del monarca. El monarca es que el Estado, el aparato, cuando hablo de Estado hablo de ese aparato, Sí. Es propiedad privada. Claro, estamos hablando de administración pública, sí. Estamos hablando ejército, sí. Estamos hablando digamos, el servicio diplomático si es que lo tiene. Sí. Y todas servicios, las infraestructuras, claro, servicios, infraestructuras. Principalmente de su camarilla familiar, de sus nobles, de sus duques, de lo que tenga el conde, de lo que tenga al lado. Mientras que la república, ese aparato es propiedad pública. Y eso veo una gran ventaja en cuestiones, por ejemplo, de capitalización, de interés en el cuidado de ese aparato, que no ven la democracia, que la democracia tiende a pensar a más corto plazo. Y es ahí de donde surge entonces el debate de la preferencia temporal alta y baja asociada a la forma, ¿no? Asociada a la forma, sí. O sea, las monarquías tienen preferencia temporal baja. Bajan. Y las democracias tendrían a terna alta. A ver, Hoppe no dice que tenga que ser así. Dice que es más probable una monarquía, porque Hoppe razona así, es más probable a priori, y ceteris paribus, que una monarquía piense más a largo plazo que una democracia. Puede haber democracias que piensen a largo plazo que algunas monarquías, desde que a priori todos los demás factores inalterados tienden a pensar que una monarquía tiende a pensar a más largo plazo que una democracia. Porque el rey, la tesis de Hoppe, piensa en términos de capital y de dejar el capital a sus hijos. O sea, cuando un campesino corta un árbol, planta otro, para que la tierra no se le deprecie y para poder dejarle árboles a sus hijos también. Claro. Algo semejante hace el rey, Sobre todo, incluso, como dice Manco Rolson, si tiene garantizada la sucesión, si sabe que su dinastía va a proseguir en el tiempo. Entonces, en esa medida, él cuida de su capital. ¿Por amor al pueblo? No, él nunca lo dice. Pero los son anarquistas, simplemente por amor a sí mismo. Por amor a sí mismo, por lo menos, intenta que esos bienes estén cuidados y estén protegidos. Intenta que sus súbditos estén bien formados. Claro. Intenta que no haya conflictos entre ellos. Por ejemplo, Hoppe dice una cosa, por ejemplo, cuando habla de la migración, dice, bueno,
los reyes tendían a traer una inmigración de calidad. O sea, artesanos bien formados, y como se ve en las monarquías españolas, ¿no? Que traían artesanos, pintores, trabajadores, obreros bien cualificados para hacer prosperar su reino. La democracia, ese tipo de cosas, no piensa en ellas. Ahora, siendo consciente de la contribución de la obra de Hoppe, ¿no? Que yo creo que ha quedado bastante claro el tema de introducir la cuestión en la agenda, que es para mí muy importante, el tema de afrontar el estudio de las formas desde una perspectiva austriaca, que también es muy importante. ¿Qué, digamos, defectos tiene la obra? Porque yo encuentro uno... Tiene muchos. Claro, pero encuentro uno típico en la escuela austriaca clásica, ¿no? Que es un poco el campo de batalla de los autores de Public Choice, ¿no? Sí. ¿Es el, digamos, monarca hoppeano una persona naif, una persona inocente? ¿Es la obra de Hoppe una obra que en realidad no sabe cómo funciona la política o sí? No, el monarca, el Hoppe, creo que ha inspirado también en Gwendolen. Este es un libro que influye bastante en este libro. No todo, porque Hoppe es original, pero sí que algunas ideas están inspiradas en este y en otros autores. No es ingenuo, pero el rey sabe que no está allí por mérito suyo. Es un azar genético. Por tanto, no tiene esa fatal arrogancia que tiene el político que tuvo que luchar desde pequeño, que se sabe muy listo y que piensa que es muy inteligente él. Y como llega al poder piensa que puede cambiar el mundo. Dice, no, me tocó a mí. Por tanto, no quiero reformar el mundo. No, se dedicará a cazar, pescar. Normalmente no interviene mucho en ese tipo de cosas. Claro, pero por ejemplo... A su vida. No es el rey solo. Pero por ejemplo... Es su camarilla también. Claro. Y ahí empieza un poco la cuestión de que, claro, pensar racionalmente en un ambiente caótico, incluso como usted dice, anárquico, ¿no? Sí. Pues es un poco problemático a la hora de estudiar la forma, porque suponemos que el actor, a la hora de estudiar, suponemos la superioridad de la forma, del desempeño de la monarquía, con base en una racionalidad que tiene el actor que probablemente no tenga, porque el ambiente es muy caótico. No tiene racionalidad, pero las monarquías, con el tiempo, llegaron a establecer unas normas de funcionamiento anárquicas, pero muy estables, porque yo siempre defiendo que la anarquía es el orden, no el desorden. Tan estables que les permitió durante mucho tiempo vivir razonablemente en paz. Por ejemplo, el principio de sucesión. El principio de sucesión, que es un principio más o menos de derecho común, de costumbre, que prima, por ejemplo, establece unas reglas claras, primogénito, establece una prelación de sexos, o no, dependiendo si hay ley sálica o no, pero establece un principio claro de sucesión. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Miremos en España, todos los austrias no hubo un golpe de Estado. Claro. ¿Cuándo se dan los golpes de Estado? Cuando la sucesión no está clara, como en el siglo XIX, cuando se ve que el rey lo pone el pueblo. Entonces el pueblo ya empezará a espadones, golpes de Estado continuos, porque ya no es una sucesión clara. Porque el rey ya no depende de su propia sangre, sino que depende de una especie de voluntad ajena a eso. Cuando tú cambias el principio, ya desestabilizas todo. Sí, sí. Entonces, mantuvo cierto orden. ¿Qué pasa? Claro, unos reyes mandaban ellos, otros reyes le mandaban la camarilla de válidos y de gente así que tenía alrededor. Pero el principio era claro, de sucesión, etc., y mantenía cierto orden. Y sabía que yo, aunque hiciera una cosa, no iba a ser rey yo nunca. Claro. Y uno de ellos es un autor clásico, Mancur Olson, ¿no? Que tiene un artículo, Dictatorship and Democracy, ¿no? Sí. Y creo que es bueno que discutamos como dos cosas, ¿no? Una, si se puede hacer la similitud de monarquía y dictadura, que a lo mejor no se puede hacer, y otra, las críticas que Mancur Olson expresa, porque Mancur Olson llega a decir, a lo mejor sin mucha lógica, definitivamente no desde un punto austriaco, da como ejemplos históricos y tal, que las democracias sí tienen preferencia temporal baja, o sea, sí piensan a largo plazo y sí se preocupan por el futuro y tal. Entonces, creo que podría ser un buen inicio para reflexionar sobre las críticas desde otras escuelas, una escuela más afín al public choice, representada en un autor como Mancur Olson. No sé qué piensa primero sobre asociar dictadura y monarquía. Yo no quería hacer una matización. Mancur Olson empieza el artículo muy bien, explicando que las sociedades pequeñas son anárquicas. Y dice que en sociedades grandes no se puede dar esa anarquía. Pero es que es una falacia en el sentido de que porque las sociedades grandes son creadas por el Estado. Si no hubiera Estado, no habría sociedad grande. Y podría seguir siendo una sociedad pequeña, porque pasamos de una sociedad pequeña a una grande. Porque ahora llamamos sociedades grandes porque estamos acostumbrados a pensar y a pasar una futura sociedad anárquica a un Estado ya existente que se disuelva.
no al revés. Pero empieza muy bien diciendo además que las sociedades eran anárquicas, que resolvían bien los conflictos, e incluso que cuando tenían un problema las bandas se disolvían. Se separaban, hacían una secesión y montaban otra banda por otro lado y se eliminaban los conflictos, ¿no? Eso por un lado. Pero el error, creo que yo, del error no. Olsen no, a pesar de estar muchos ejemplos históricos, no lo veo tan familiar, no se identifica efectivamente la monarquía como es algo democrático con la dictadura, y no lo es. La dictadura es una forma republicana, en el sentido de que el Estado, aun gobernado por un sátrapa o un tirano, lo que sea, no es propiedad suya. Y su sucesión o incluso su propia existencia no se ve legitimada por la población. Es alguien que toma el poder, la tiranía consistía que una persona toma el poder de forma ilegítima. Entonces el tirano sabe que está ahí inestable, sabe que cualquiera, incluso su propia camarilla, puede acabar con él, sabe que sus hijos probablemente no hereden el puesto, entonces su propio temporal cambia. Es que Olsen tuvo muy bien. Por eso digo que me extraña el cuento de dinastía, de que el rey, efectivamente, el rey sabe que tiene una dinastía, cambia la cosa. Claro, es que ese quizás sea un gran debate para establecer una primera diferencia entre dictadura y monarquía, ¿no? La monarquía es lícita en cuanto a temas de sucesión, de dinastía, etc. La dictadura, evidentemente, no. Una monarquía no tiene que ser. Normalmente No son dictaduras, claro. Son regímenes tradicionales. Y ahora, sobre la segunda cuestión, que es políticamente incorrecta cuando se habla con anarcocapitalistas, ¿no? El tema de las democracias y su capacidad para pensar a largo plazo. Pueden pensar a largo plazo. Es que hay democracias que piensan más a largo plazo. Estoy pensando en Suiza. Pero son democracias normalmente en las que no son muy democráticas. Claro, ese es el punto. ¿Qué caracteriza a una democracia largoplacista? Tan limitadas por instituciones o normas o principios no democráticos, sino liberales. Principios de separación de poderes, principios de incluso constituciones bastante rígidas o mecanismos de pesos y contrapesos, de tal forma que limitan, aunque sean más o menos convenciones, limitan el poder del Estado. Pero esas instituciones no son liberales y tienen incluso límites fiscales, más o menos no escritos, que no pueden superarse determinadas formas. Esas democracias no son democracias, la democracia no es omnipotente, tiene topes claros. Claro. Entonces, son buenas en lo que no tienen de democrático, no en lo que tienen de democrático. Claro, lo que hace buena a la democracia no es precisamente las prácticas democráticas, es lo que no tiene de democracia. Diría Hoppe, y creo que es razonable, y también apuntaba Ortega, no es el carácter democrático, sino el carácter liberal que les acompaña. Claro. Ahora, en ese sentido, y un poco jugando a abogado del diablo, ¿no? Sí se puede establecer como un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre esas virtudes, ¿no? O sea, que haya cierto consentimiento popular, sí, pero al mismo tiempo que haya una dinámica de división del poder que no genere una tiranía de la mayoría. Y por otro lado, que se respeten con todo ello los derechos y libertades liberales clásicos, ¿no? Sí, o sea, si hay sistemas que han sido capaces de conseguir. Pero además también hay una cosa muy importante, además de lo que dices tú, que no estoy en contra, sino que hay cierto consenso, digamos, son las ideas o principios o valores que tiene la población de sus países. Es decir, digamos que no hay posturas muy enfrentadas en los temas, no está muy polarizada la política. Entonces, tú votas un poquito más, un poquito menos sobre lo que hay, pero no votas un cambio radical de régimen. En cambio, la democracia, en la que se vota sobre cambios de régimen distintos, uno quiere el socialismo puro, otro mejor que el capitalismo puro, es más difícil que se dé fácil que se dé ese tipo de conflicto, claro, que piensen a corto plazo. Claro, un debate para que nuestros televidentes, porque claro, en cierto sentido ya estamos acabando estas cápsulas dedicadas al tiempo y la política, ¿no? Pongamos Venezuela. Venezuela para mí es estrictamente democrática. Todo lo que hace, todas las constituciones, todo lo que sanciona, incluso la constitución bolivariana fue hecha democráticamente por referéndum y por el estilo, que no es liberal, no tiene contrapeso. Precisamente es solo democracia. Se carga todas las constituciones, todas las leyes, simplemente con referéndums y con leyes. Claro. Y si no le gusta algo, lo cambia democráticamente. La constitución impedía, por ejemplo, revocar el mandato, que cambia la constitución votando, punto. Pero la cambió históricamente. Ahora, de hecho, cuando Trump la democracia intenta aplicar otro tipo de... Es democrática, pero no es liberal. Claro, porque ahí es donde Olson yo creo que es una gran contribución, y como dicen los amigos de la Escuela de Frankfurt y las personas de nueva izquierda, ¿no? Sí. Los conceptos son campos de batalla. Sí. Creo que hemos dejado de pelear el concepto de democracia liberal. Hay una diferencia entre democracia radical, que yo sí creo que es Venezuela. Venezuela es un ejemplo de democracia radical, pura democracia. una tiranía de la mayoría. Exacto. Y sin límites, que la mayoría puede aniquilar cualquier límite. Claro, versus una democracia liberal.
Y creo que ahí también, como liberales, tenemos que jugar a apostarla a una forma. La democracia liberal puede ser potencialmente positiva para todos los miembros de la comunidad. La democracia radical definitivamente es negativa porque como individuos perdemos nuestras libertades fruto de una decisión coyuntural de una mayoría que obviamente, como todos sabemos, toma la decisión pues emocionalmente, pasionalmente y racional. Sí, pero efectos ideológicos la gente tiende a valorar más el aspecto democrático de la política que el aspecto liberal de la política. Claro. Entonces, esa democracia va poco a poco erosionando el aspecto liberal. Claro. De tal forma, por ejemplo, la propiedad privada, que antes era claro, en las constituciones liberales, claro, que es el principal freno al poder del Estado, al poder democrático, se va limitando. La propiedad se va siendo poco a poco expropiando de forma democrática o a través incluso de interpretación, lo que llaman los americanos la interpretación viva de la Constitución, ¿no? Claro. La viva, entonces lo van interpretando con nuevos principios y van erosionando poco a poco, por ejemplo, el principio de propiedad. Ahora tu propiedad ya no es tuya, ya es comunal, ya en tu casa ya no puedes hacer lo que quieras, sino que el Estado ya te va diciendo de cara afuera o cara adentro lo que puedes hacer, si puedes fumar dentro de la casa, o tu propiedad o no, etcétera. Te van limitando como este tipo de políticas, si puedes, aquí puedes admitir o no en tu local o tu restaurante, cosas por el estilo, te van erosionando el principio de la propiedad, entonces te van limitando también a corto plazo los principios liberales de ahí, Claro. que son los que sustentan esa democracia, curiosamente. Yo creo que la libertad, esto pues, se puede tener una base económica, no es una base política. Claro. Pues, Claro que la esencia de la libertad sí está en la propiedad privada de los miembros que componen la comunidad, ¿no? propiedad privada plena tiene que ser un país libre por fuerza. Claro. Una pregunta para los televidentes, ¿no? Porque después de todo este debate que mezcla teoría con evidencia, me viene a la cabeza, si nuestro televidente tuviese que pensar en un Estado o en una forma política existente en la actualidad que más o menos encajase en el modelo que Hoppe plantea, ¿no? ¿Qué estados encontramos que encajen en dicho modelo en la actualidad? Hoppe lo pone claro en otro texto de Small is Beautiful and Efficient, un paper está en la revista Telo. Le gustan los microestados y sobre todo los microestados monárquicos. Está pensando en el Gran Ducado de Liechtenstein, por ejemplo, está pensando en Mónaco. Son monarquías. Son absolutas o semi-absolutas en el sentido que no está muy disputado, no hay mucho, digamos, debate democrático sobre el poder. No son obviamente dictaduras tampoco, que no haya libertades, pero que es cierto componente, como decías tú, de responsabilidad frente al pueblo, ¿no? Pero sí son monarquías. Sí que el aparato del Estado en cierta forma lo controlan ellos. Son los modelos que le gusta a él. Y literalmente Eso te parece una cosa. Entonces compara mejor la monarquía absoluta con las repúblicas, es donde las hay, las dos cosas. Porque en Europa, digamos, hay muchas monarquías, algunas de ellas, no ninguna de ellas absoluta, pero unas más, digamos, más monárquicas que otras, los microestados que estamos hablando, y después hay monarquías tipo España, tipo el Reino Unido, etc. Entonces las comparaciones ahí no son, porque es un continuo, no hay una diferencia clara. Ahí creo que el factor principal tiende a ser el tamaño. Pero la monarquía también, pero el tamaño. ¿Dónde se compara mejor? ¿Dónde las hay las dos? Donde hay monarquía absoluta de verdad y donde hay república de verdad. Son los países árabes. Claro. ¿Y ahí qué ejemplos podemos encontrar que encajen como ejemplos de libertad en el modelo de Libertad para otros parámetros no lo son. Claro. Para los parámetros tienen muchos de ellos aplican leyes islámicas, entonces para los parámetros no son. Pero al efecto de libertades políticas, efectos de estabilidad, de efectos de crecimiento, tenemos que comparar, por ejemplo, los pequeños principados árabes, Emiratos Estados Unidos, Dubái, Bahrein, Ras Al Khaimah, con su sultán allí, con su... Sí. Y que económicamente son muy prósperos. Muy estables. Comparamos, Claro. por ejemplo, Kuwait, Arabia y Irak, que son el mismo pueblo. Sí. Y fueron divididos por los árabes, pero son el mismo pueblo, comparemos. Claro, la prosperidad económica y la estabilidad política en unas áreas y en otras es dramáticamente distinta. En el norte de África. Como por ejemplo hablando de Marruecos, por ejemplo, ¿no? Y Jordania, comparado con los vecinos. Y esas formas políticas, digamos, son las más... El siguiente paso es la anarquía. ¿Es Liechtenstein, por ejemplo, o Andorra, el último paso para llegar a la anarquía o no? ¿O son estados modernos cliché y de lo único que se trata es del tamaño, de una cuestión de tamaño? Los estados modernos son estados evolucionaron, obviamente, para asemejarse a sus vecinos. Obviamente ya no hay censura, no hay... no reprimen a los disidentes políticos, ni nada, si no los meten así en los cadenas, ni los torturan. Pero sí que son más antiguos que los otros. Andorra y así, los valores, digamos, democráticos modernos son bastante recientes, desde los años 80, o así que empiezan a escoger. Son
Tienen como reminiscencias del pasado. Tienen reminiscencias del pasado, sí. Claro. Es increíble que la verdad son estados estables, pacíficos. Dice sin sentido que, por ejemplo, Michael Wemmer, en su libro The Problem of Political Authority, lo que dice es que la anarquía, y eso también lo que dice Hoppe, anarquía no es una cosa de quitar raíces. Esta anarquía será una evolución hacia el futuro, fruto de la civilización, porque Hoppe, el libro le da mucha importancia a la civilización, al proceso lento de que los seres humanos se civilicen. Y se puede civilizar y se pueden descivilizar. Claro. Pero el proceso de civilización es lento. Y dice que esos pequeños países pueden ser como una avanzadilla de la libertad, en el sentido de que están rodeados también de países muy civilizados, o muy, en el sentido hoppeano, muy civilizados, muy tranquilos, muy pacíficos, muy prósperos. En el sentido que si se pusieran anarquía en Liechtenstein o en Mónaco, sobre todo en Liechtenstein, es muy probable que ese país fuera invadido por sus vecinos. O sea, que lo respetarían y podría servir como un campo de ejemplo, Claro. microestados para los demás. Claro. Como Que se llegara allí. De hecho, debe ser de los países en el respecto más, que se aproximan más, pues tienen derecho de secesión en cada uno de sus pueblos. Claro, que eso es espectacular, en realidad, en términos de política actual, cuando uno ve los problemas que hay. Es un microestado de 40, 50, 60 mil habitantes. No sé exactamente cuántos tienen, estoy hablando de memoria, pero cada uno de sus pueblos tiene 4 o 5 mil. Claro, y tienen derecho de secesión. Claro, entonces, si empezaran a hacer esos pueblos algún día ejercer ese derecho, empezaran a quedarse pequeños espacios de eso y aquello funcionase bien, sería un ejemplo. Además, en esos casos donde se puede ver perfectamente que está tan próximo el gobierno y está tan relativamente reducido que te puedes funcionar sin él, lo puedes ver de forma práctica. Eso me trae a la mesa una pregunta que me interesa, no para los microestados, que son como formas políticas súper interesantes, sino para los estados convencionales. Sí. Un mecanismo de civilización proliberal en los estados convencionales podría ser la descentralización radical, porque un poco lo que se observa en Liechtenstein es el gobierno, a pesar de ser monárquico, disfruta de cierto consentimiento de la gente porque esa gente está muy cerca del tomador de decisiones, ¿no? Claro, y se puede autodeterminar fácilmente del tomador de decisiones. El acceso a controlar los gastos, porque los gastos se ven y les cuestan en su bolsillo directamente. Es más civilizador. Pero decía antes, cuando hablamos de anarquía, claro, una anarquía es coger a Francia, coger a España y ponerla en anarquía. Eso es imposible. Claro. Que la gente piensa en eso, disolver España, y que iba a ser españoles igual, pero sin estar, que iba a ser todo igual. Y entonces, por eso dice es un a priori que yo no comparto. No, es que las comunidades de 1 millón de personas, ¿por qué te cabe una comunidad de 1 millón de personas? Claro. Para autogobernarse. Porque desde 1 millón de personas son 1 millón de personas para comerciar, pero no para resolver tus problemas vitales de día a día. Y claro. Estos microestados demuestran que tus problemas vitales cotidianos se resuelven perfectamente con un microestado. Que tienes agua, luz en la casa, o le falta en esos países agua a la gente en la casa, claro. o no tienen luz, o no tienen tener. Sus problemas es capaz de resolverlos, porque sus problemas se resuelven con el mercado, y los pequeños problemas de acción colectiva que puedan tener entre ellos, como hacemos una carretera, hacemos una cosa así, lo resuelven entre pocos. Claro. Y son capaces de resolverlo, no necesitan 1 millón de personas para hacerlo. Y no solo resolverlo, de estar interconectados con los grandes. Claro. No es 1 millón, esos países están interconectados con todo el mundo, claro. a través del comercio. Pero necesitan. A nivel local lo tienen localmente. Si necesitan un teléfono chino, necesitan algún producto, un metal que no haya allí, lo compran. Claro, no, pero yo pensando en un país como el nuestro, ¿no? Sí. Como aquí donde estamos grabando en Guatemala, que es un país que tiene muchos retos y que no se discute, por ejemplo, el tema de la descentralización y del federalismo fiscal, que podría ser un camino no solo para corresponsabilizar a los ciudadanos, sino también para construir una sociedad más abierta y más libre, porque evidentemente cuando yo soy consciente de que me cuesta una cosa, protesto más para que no me expolien. Al país de la vuelta. El gobernante guatemalteco aún por encima no puede repetir. El guatemalteco podemos estar 4 años y dice que descentraliza y le quita todo lo que tiene. Claro. Le quita buena parte del poder que tiene, tanto como luchó para llegar hasta allí, y ahora que tiene sus 4 añitos se los vas a quitar. Claro. Dándole de poder a los gente. Entonces no va a tener eso. Claro. Es muy importante que quiera hacer ese tipo de cosas. A lo mejor un gobernante más a largo plazo podría tener otra visión, pero él desde luego no, un gobernante a corto plazo no. Claro, que desde la élite política hay poco incentivo para avanzar en ese sentido. Ese debate, por ejemplo, no solo de la democracia, después se puede extender a cosas como la limitación de mandato y otro tipo de debates políticos de este estilo que tienen que ver con el tiempo. Claro. Y ver en qué medida, por ejemplo, el límite de mandato también afecta temporalmente. Todos los fenómenos de pato cojo americanos, todos los fenómenos del sexenio mexicano, ¿qué pasa allí? Son menos corruptos, son más sanos.
cómo se burla todo eso, acabamos de verlo en Nicaragua, estamos viendo muchos sitios cómo se burla eso, pues, colocando, si yo no soy presidente, coloco a mi mujer, después Obama colocará la suya, Claro, definitivamente. Ya están preparando a la hija de Clinton para política, ¿entendemos? El tiempo no solo afecta a la forma, el tiempo afecta a cómo los actores dentro de la forma se comportan. Ya actúan, claro. ¿Cómo definitivamente sirve? Porque el tiempo condiciona a los grupos de presión, a los miembros del Ejecutivo, a los miembros del Legislativo. ¿Cómo atacar eso para que muchos de nuestros televidentes se interesen por el análisis de estas cuestiones, ¿no? Incluso afecta la propia coherencia de las políticas. Es un problema que tiene el ritmo temporal que tienen las políticas modernas, que usted está haciendo una política, está empezando a hacer, no te puede acordar, llega otro gobierno y la cambia. Ni siquiera a lo mejor cada 4 años, a lo mejor cada 2. Basta un cambio el ministro, hay un cambio en la presidencia del gobierno. Claro. Afecta mucho a qué consigue al final que sean los actores permanentes que tengan más influencia política. Los lobbies establecidos sobre burócratas. Claro, al final, en los sistemas, digamos, actuales, son los que están 24 horas, 7 días a la semana, los que controlan el sistema. Y eso me parece muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces hablamos mal de los políticos y quizás la esencia perversa del Estado no está tanto en los políticos, que son los que rotan. Bueno, también será un fenómeno de que los políticos tienen que ser burócratas también, de origen. Como que hay una fusión entre las castas políticas. Es un Estado tecnocrático, una especie de tecnoestructura, y digamos que los políticos se reclutan entre los propios burócratas porque son los que saben gobernar, pero que al final son los que tienen capacidad de gobierno porque están entrenados de muchos años a hacer ellos realmente la política. Y entre ellos, digamos que seleccionan a los más con más capacidad política, los que mejor resultado electoral tengan, lo que sea, pero dentro de ellos. Y es una selección interna, porque están acostumbrados a hacer ellos la política. Entonces al final acaban casi monopolizando los puestos. Mira el gobierno de España de que está compuesto. Claro. O los europeos. Surge un debate interesante ahí. Surge un debate que puede ser si los políticos provienen de los burócratas, las políticas suelen ser más largoplacistas y si no provienen suelen ser cortoplacistas, porque aquí sucede un poco lo contrario. Tiende a ser. La casta política no viene del ámbito Tiene que haber burocrático. estabilidad. Por más la estabilidad en determinadas políticas es buena o mala. Claro, pero eso ya es una cuestión de contenido, ¿no? Tienen que ser bastante estables porque también en caso las sucesiones o los cambios de partido tienen que ser por gente parecida a los que ya está. Claro, como que hay una especie de establishment que obviamente gestiona el tiempo en la estabilidad de la política pública, aunque sea mala. No es de plutócratas, es de tecnócratas y burócratas. ¿Y cuál es el peligro de la tecnocracia? Primero es un poder muy arrogante, porque lo que explicaba Hayek, la falta arrogante, como tienen conocimiento técnico, son gente preparada, cualificada, etc., tienen que pensar que pueden cambiar el mundo con leyes y con decretos y con planes. Entonces tienen unos esquemas, unos planes y quieren reformar la sociedad a su gusto. Entonces van poco a poco atacando los principios de las sociedades para reformarlos o reformularlos a su gusto. Claro. Eso lo explica muy bien Paul Gottfried en una trilogía. En Afterliberalismo, multiculturalismo, la política del culto. Por ejemplo, como gustan de fomentar el multiculturalismo. Porque el multiculturalismo así las personas rompen las lealtades de suyas de grupo y quedan en defensa frente al Estado. Es decir, las personas tienen que ser más leales históricamente pues, a sus comunidades. Claro. Si tú rompes esa comunidad obligando a integrar miembros de otras comunidades, por ejemplo, metes emigrantes en donde están los nativos y metes nativos donde están los emigrantes, rompes ambas comunidades, no rompes una sola. Es decir, claro. Y eso lleva a que la lealtad ya no sea a tu comunidad, sino al Estado. Claro. Te deja indefenso frente al Estado. La estrategia multicultural es una estrategia muy astuta, es una estrategia de este estilo, por ejemplo. Claro. Ahora, entonces, y esto es clave, ¿no? No toda dinámica política a largo plazo es positiva para la libertad, ¿no? O sea, en realidad no solo es una cuestión de estabilidad a largo plazista, es también una cuestión de contenido. Claro, contenido, pero ese contenido también da cosa y a qué se refiere, y al tema que se refiere. Es decir, la estabilidad a largo plazo se entiende que también, si el gobernante está a largo plazo, es que en la tecnocracia el gobernante no es propietario del puesto, ni es propietario de las rentas. Esa es la diferencia. De las rentas que da el puesto de político, sino que son a corto plazo. Claro. Entonces sí que tienen interés a maximizar la renta a corto plazo. Claro, patrimonializan a corto plazo y predan. Rentas y poder, ¿eh? No, aquí no solo es rentas. La gente piensa que las rentas del político son solo dinero. Sobre todo yo creo que es poder. Poder entendido como capacidad para manipular la acción de otros. Que mañana llego y el libro que me gusta ver lo estudian todos los niños de España. Claro.
Claro, Tengo ese capricho yo y lo estudio todo. Básicamente utilizar la agresión para moldear la sociedad al Si gusto tengo del una idea, dominante. me gusta un modelo de sociedad que sea así o así, que todo el mundo lo tenga que aplicar. Claro. Y se pueden corregir, digamos, un poco de la discusión. Tecnócratas y demócratas fusionados pueden ser potencialmente muy peligrosos para las libertades por la fatal arrogancia. Depende de qué tipo de democracia sea. Democracia democrática es así. Normalmente el enemigo del tecnócrata es el populista. El populista, pues, yo estoy pensando en Berlusconi. Berlusconi. ¿Cuál es el ejemplo así de política europea de populista? El populista que domina muy bien al pueblo, es como el pueblo, entiende al pueblo. Que no le gustará o no lo que hace, pero entiende cómo es cómo quiere Sí, pensar. entiende cómo piensa la gente. El pueblo, un gran número de gente. Entonces él entiende y gana las elecciones. El tecnócrata no, el tecnócrata pues sabe mucho de finanzas, o sabe mucho como Mario Monti, o así, sabe muchas cosas, pero no conecta con la gente. Y el otro sabe excitar lo que quiere la gente y siempre lo derrota. Por eso tiene una tensión tremenda entre ellos. Lo que le pasa a Trump. Trump, por ejemplo, pues será como quiera, no es tampoco que me guste mucho. Claro. Entienda, pues. Claro. Sabe que hay una demanda insatisfecha y intenta aprovecharla. Sabe de qué esas cosas. Los otros no, los otros no se atreven a hablar como habla el otro. Entonces la pugna está ahí. Pero es que Trump, por ejemplo, desde el Partido Republicano derrotó a todos los tecnócratas que plantaron delante. Claro. A los Jeff Bass, Jeff Bush, todos estos que con toda la pata del partido no hicieron nada, no pudo hacer nada frente a esta cosa que sí que entienden, a los grassroots, al pueblo. Claro, es que ese tipo de debates a mí me interesa mucho porque, claro, al final parece que las soluciones a gran parte de los problemas que existen en las democracias actuales pasan por la privatización y fragmentación de las estructuras. No queda otra solución, ¿no? O sea, parece que jugar a la tecnocracia es un deporte de riesgo, ¿no? Sí. Incluso, además, peligroso para la estructura de las libertades. Y parece que si pensamos en clave grande, no como hablábamos en otras situaciones, ¿no? Small is beautiful and efficient. Hay que pensar en clave pequeña, hay que hablar de fragmentación y hay que hablar de privatización La pluralidad que hay. como para mantener la libertad, ¿no? O sea, la libertad es, en cierto sentido, consecuencia de una fragmentación extrema en la que el individuo puede salir y elegir y ver cómo las administraciones compiten y todo eso, ¿no? Sí, y es la solución. Que la tecnocracia es muy fría y es extraordinariamente intervencionista. Ahora primero ya, por ejemplo, ya gestiona de forma tecnocrática el dinero. Ahora quiere abolir el dinero físico. No sé si, por ejemplo, nos damos cuenta de las implicaciones que tiene todo eso. Porque, por ejemplo, ahora una persona ya no puede huir. Simplemente te bloquean la cuenta y ya no tienes forma de ir a ningún sitio, de llevar tu vida o de viajar a otro país. Tienes que dar permiso para todo. Te pueden registrar todo lo que haces y te pueden poner impuestos en los depósitos. Claro. Pero ya es una manipulación de ese estilo. Pues, ya pequeñitas cosas, bueno, que tienes que llevar un coche eléctrico por fuerza, como ya está planteándose, ¿no? En varios países europeos. ¿Por qué? Porque tu coche no vale, tienes que tener un coche eléctrico, porque todo tiene un programa en su cabeza de cómo tiene que ser la sociedad y obliga a todo el mundo a tenerlo. Y además, afectan a las pequeñas cosas. A mí lo que me irrita más, por ejemplo, yo prefiero mil veces que me suban impuestos, porque me dejen tranquilo, a que me estén todo el día gobernando. Regulando el El comportamiento. comportamiento, porque no es el dinero, no me dejan en paz, quieren que me comporte yo como quieren ellos, que sea así una persona sana, por ejemplo, como se va de moda sano, pues tengo que comer sano, que no puedo comer ya mis churrascos, cosas, no, tengo que ser sano, así comer así con verduras y tal, y no fumar, no tal, y casi hacer deporte, y una vida sexual. Es como mucha invasión de la, Claro. de la privacidad. Regula como es una vida sexual sana. Claro. Y te la explica. Entonces, es lo que no me gusta a mí. El populista tiene sus problemas. Pero yo no lo veo que se meta en esas cosas. Él quiere pues, pedrar o hacerse predatorio y quitar su plata, lo que sea así, pero no se mete en el resto de las cosas. Cuestiones de controlar el Sobre todo no intenta reordenar el mundo. No me imagino yo caciques o otros políticos así queriendo diseñar el Oriente Medio o así de una forma. Claro, me temo que sí, un daño terrible. Bueno, pues con todas estas cuestiones que sin duda despertarán polémica y nuevos diálogos y debates en otros sitios, nos despedimos. Profesor, como siempre, muchas gracias por el desafío intelectual que representa discutir y charlar con usted. Muchas gracias.